Damos gracias a nuestro Creador del cielo y de la tierra, a Dios, a Yahweh, y a nuestro Señor Yahshua HaMashiach y al Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre la reforma en el orden sacerdotal de Aarón y el culto de ordenanzas de sacrificios. Hoy vamos a estar estudiando esta reforma que se llevó a cabo en el nuevo pacto, en los cambios sacerdotales. No hay cambio en las leyes morales, ni en las leyes civiles, ni en las leyes de santidad. La Torá o la ley no está abolida como muchos dicen. El rechazar la Torá o la ley es rechazar al propio Dios, a Yahweh, y al propio Mesías. En los Salmos, en el Salmo 19 y en el verso 7 dice, la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma, y el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. En el mismo Salmo 19 en el verso 8 dice, los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón, el precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. Pues primeramente yo quería que viéramos esto en los Salmos, lo que dice aquí. Dice en el Salmo capítulo 19 y en el verso 7 dice, la Torá de Yahweh es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. Y luego en el verso 8 dice, los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. Entonces primeramente lo que yo encuentro aquí, lo que dice la palabra del Eterno, del Creador del cielo y de la tierra, dice que la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Entonces si hay muchas personas que no están convertidas, convertidas es arrepentidas, cambiar el estilo de vida, vivir una vida en santidad. Entonces una de las cosas que si una persona no está convertida es porque no ha aceptado la palabra. Porque aquí dice que la ley o la Torá, en la traducción, la Torá es el nombre original que se le da a la palabra de Yahweh. La Torá significa instrucciones para el pueblo, instrucciones. Entonces tenemos la Torá y dice la Torá de Yahweh es perfecta que convierte el alma y el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. Si una persona se convierte en un creyente a Yahweh o a nuestro Señor Yahshua HaMashiach o al Señor Jesucristo, como lo conocemos en este continente, entonces esa persona ha salido de Egipto, del mundo, de la falsa religión, y ya no vivimos de esclavos, o ya no estamos esclavizados con el faraón. Porque lo que ocurre en esto es que si nosotros creemos en el Eterno, en el Creador del cielo y de la tierra, creemos en el Señor Yahshua HaMashiach, que Él es nuestro Salvador, entonces nosotros hemos salido de Egipto. Y si nosotros no hemos salido de Egipto, entonces todavía estamos nosotros esclavizados a las falsas religiones y a las falsas enseñanzas. Y entonces estamos rechazando la Torá o la palabra del Creador. Una de las cosas que ocurrió en el tiempo de los éxodos, en el tiempo en que el Creador del cielo y de la tierra envió a Moisés para que el pueblo fuera liberado de la esclavitud, una esclavitud física, porque después tenemos también a nuestro Mesías que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, a salir de otro Egipto, pero un Egipto espiritual, porque la Biblia nos enseña y dice que estábamos viviendo una vida de esclavos en el pecado, pero el Mesías vino y nos ha libertado para vivir una vida en libertad, para servirle al Creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a ver lo que ocurrió en el libro de los Éxodos, en el capítulo 5 y en el verso 1, lo que dice la Escritura. Y vamos a ver si nosotros somos libres o todavía estamos esclavizados en la falsa religión y todavía no estamos haciendo cosas bíblicas. La Biblia dice aquí en Éxodo 5, en el verso 1, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel,
dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Dice en el verso 2, dice, y Faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces dice en el verso 3, dice, y ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Dice, tenemos una coma, dice, para que no vengan sobre nosotros, dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces ahora sabemos que si nosotros no hemos salido de Egipto, ahora sabemos, y ahora nos damos cuenta, porque hay enfermedades en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos, en nuestras familias, o hay desgracia, porque no estamos haciendo lo que la Escritura dice. El propósito de que nosotros salgamos de Egipto es que nosotros tenemos que celebrar fiesta al Creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a seguir leyendo, porque les digo, siempre les he dicho, me gusta utilizar las Escrituras para respaldar la enseñanza. Y siempre me voy con las Escrituras para ver lo que la Biblia dice. Entonces, como en el tiempo de Moisés, en el tiempo en que el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, el faraón se está oponiendo para que ellos no vayan a celebrar fiestas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre hay una oposición. Por ejemplo, en este caso hay muchos falsos líderes que están rechazando lo que es la Torá, lo que es la palabra del Creador. Como les comenté, si se está rechazando la Torá, la palabra, la base de la enseñanza, se está rechazando al propio Dios, a Yahweh, se está rechazando al Mesías. Y una de las cosas que solamente lo que ha ocurrido es un cambio en el sacerdocio. La ley sigue vigente. Entonces, una de las cosas que hay, que los falsos líderes son los que están alejando al pueblo del Creador, de Dios, de Yahweh. Son los falsos líderes, no es la palabra, no es que haya habido un cambio, no es que ya esté abolida la palabra, el Viejo Testamento. Vamos a ver lo que dice en el libro de los Levíticos, porque les dije, vamos a leer las Escrituras y vamos a saber qué es lo que la palabra del Creador dice. Porque eso es lo que importa. Lo que el hombre dice, eso no importa, porque el hombre tiene palabras, solamente palabras. Pero eso no cambia la vida, ni tampoco llena de paz ni de esperanza. Le damos gracias al eterno Yahweh. Y dice en Levíticos 23, en el verso 2, dice ahí: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dice en el verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Bueno, entonces aquí las Escrituras nos están aclarando y nos están llevando a puntos claros que debemos de entender. Entonces aquí en ninguna parte, no podemos encontrar aquí que las fiestas sean de los judíos. Aquí dice en Levíticos 23, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh. Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es a Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces, si nosotros hemos recibido al Dios de los hebreos, tenemos un Dios hebreo, a Yahweh, a Elohim, al Señor, como muchos dicen, a Hashem, pero vamos a referirnos a Él como Él dice: y mi nombre, invocarán mi nombre, hablarán de mi nombre y no ocultarán mi nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Pues el nombre del Señor es Yahweh. Bendito sea el Creador del cielo y de la tierra. Le damos gracias. Entonces, en esta parte yo quería que ustedes vieran o leyeran, para que no se estén dejando llevar por lo que se oye o por lo que se dice. Nosotros tenemos que leer las Escrituras para llegar a una claridad y a un entendimiento. Entonces la Biblia dice aquí, nos está diciendo
que 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh, donde quiera que habiten. Entonces nosotros, si hemos recibido al Dios de los hebreos, entonces ahora nosotros también estamos con esa exigencia. Debemos de cumplir la ordenanza del Creador del cielo y de la tierra. Como en esta parte estuvimos leyendo, en aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, ellos están sirviéndole al faraón y ellos no pueden celebrarle fiesta al Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay uno que se opone. Entonces, si ahorita el pueblo también, hay muchos que dicen, bueno, yo soy creyente en el Mesías, yo soy creyente en el Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que ocurre es que, bueno, realmente eso de yo soy un creyente, pero ¿en qué me baso? ¿En qué estoy basando mi creencia? Porque una de las cosas que yo encuentro es que muchos están haciendo lo que Constantino decretó en el 320, cuando él decretó de que fuera cambiado el día de reposo al día primero. Entonces una de las cosas que hasta ahorita es lo que se ha hecho, se guarda el día primero, el día domingo. Y muchos dicen, bueno, pero es que nosotros estamos guardando el domingo, pero en realidad yo lo que encuentro es que no se guarda el domingo. Porque muchas actividades hay en el día domingo. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cosas bíblicas. Las cosas que la Biblia nos está enseñando. Entonces una de las cosas que si uno no obedece la Escritura, como dice aquí en Éxodo 5, en el verso 3, capítulo 5 y verso 3, y dice, así dijeron los hebreos. Ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a nuestro Elohim, a Yahweh, para que no venga sobre nosotros con peste, con espada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no estamos obedeciendo la palabra del Creador, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, entonces, ¿qué es lo que va a venir? Aquí dice, peste y espada. Entonces, nosotros podemos ver realmente qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que pasa con nuestra familia. Hay destrucción, hay enfermedades, no hay una estabilidad, están malos bienes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando alrededor de nuestro hogar, nuestra familia? ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí la Escritura dice aquí, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nosotros estamos haciendo lo que las Escrituras nos están enseñando? ¿O estamos nosotros creyéndole a los hombres, a los falsos líderes, y estamos haciendo las cosas equivocadas y estamos todos enfermos? Porque aquí la Escritura nos enseña, dice, porque si no, entonces Yahweh, dice aquí, enviará las enfermedades, dice habrá pestes o espada. Fíjense lo que significa. Entonces lo único que yo quería es que viéramos y que estuviéramos leyendo las Escrituras, porque es lo único que yo puedo hacer. Por la gran misericordia del Creador, le pido que siempre me esté iluminando con su palabra para poder compartirla y decirle a la gente, lea la Biblia. Busquen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien los va a guiar. Entonces en el libro de los Levíticos estábamos viendo y leímos que dice la Escritura, dice, habló a los hijos de Israel y les dice, y diles, las fiestas solemnes son de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces ahora vamos a seguir con el libro de los Hebreos y vamos a ver en este capítulo 8 del libro de los Hebreos y vamos a estar leyendo en el verso 13 lo que la Escritura nos enseña sobre el cambio que hubo, la reforma en el orden sacerdotal de Aarón. Y no del cambio de la ley o el cambio de la Torá o que el Viejo Testamento ya está abolido y que no nos ayuda y que no sirve. Vamos a ver solamente lo que ocurre en el orden sacerdotal. Eso es exactamente lo que tenemos que ver y entender. Porque de ahí en más no hay cambio de leyes civiles, ni de leyes morales,
ni de leyes de santidad. Vamos a ver lo que dice en Hebreos en el capítulo 8, en el verso 13, y ahí dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, o lo que se da por viejo y dice, se envejece, está próximo a desaparecer. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, para seguir leyendo en el otro capítulo. Leímos el capítulo 8, el verso 13, y ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 9, en el verso 1, y ahí sigue la enseñanza sobre este cambio, sobre esta reforma, y dice ahí, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte. Llamado el lugar santo estaban en el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Verso 6. Dice, así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, dice, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio en el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, aquí nos lleva y nos especifica claramente qué es lo que ocurre y dónde están los cambios. Y dice aquí en el capítulo 9, en el verso 8, dice, dando a entender el Espíritu Santo, dice, a entender con esto que aún no se había manifestado el cambio al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas aboliciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí en este capítulo 9 y en el verso 10 nos enseña sobre lo que es la reforma. Vamos a ver en el capítulo 9 y en el verso 11 lo que dice ahí. Dice, pero estando ya presente Mashiach, el ungido, o Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea nuestro Mesías, le damos gracias, porque es nuestro sumo sacerdote ahora y él ha entrado al lugar santísimo. Vamos a seguir leyendo en el verso 13, dice, porque así la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Verso 14. Cuando más la sangre de Mashiach, del ungido, o de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, a Elohim. Dice ahí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvéis a Yahweh vivo. Bueno, en esta parte podemos encontrar ya el cambio, la reforma que ocurrió en el sacerdocio de Aarón. Y entonces ahora dice aquí, en este
capítulo 9 y en el verso 14 dice, cuánto más la sangre de Mashiach, la sangre del ungido, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo o a Yahweh vivo. Entonces, una de las cosas que hay, primeramente nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que pensar en esto. Porque una de las cosas que si nosotros hemos rechazado la palabra, hemos rechazado la Torah, hemos rechazado, como dicen, la ley o el Viejo Testamento, entonces tal vez todavía tengamos conciencia, una mala conciencia. Fíjense. Porque aquí dice la Escritura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan a Dios. Entonces, si nosotros no le estamos sirviendo a Dios y no le estamos sirviendo a Yahweh, ¿qué está pasando con nosotros? No hemos recibido la redención, no hemos recibido la santificación y no hemos recibido la purificación de la conciencia. Porque fíjense, ¿qué se está haciendo con la palabra del Eterno? ¿Qué se está haciendo con las Escrituras? Si no estamos agarrando las Escrituras y no las estamos leyendo y no las estamos obedeciendo. Fíjense. Entonces, ¿cómo estará nuestra conciencia? Porque dice la Escritura, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, a Yahweh. Fíjense, la gente está más preocupada ahorita en cuánto dinero voy a hacer. Que la gente siempre está pensando en el hacer más, pero no en darle al Creador. Fíjense, una de las cosas que yo encuentro que es que el Creador del cielo y de la tierra, Él nos da los frutos. Y nosotros debemos de ofrecerle frutos a Él. Fíjense, porque nosotros lo que hacemos es que solamente agarramos los frutos y no le ofrecemos nada a Él. Y entonces tenemos un problema. Porque ¿de qué se trata todo esto? Se trata de nosotros. Vivimos egoístamente, pensamos en nosotros y vivimos una vida en soberbia. Es lo único que yo puedo encontrar. Porque si no obedecemos las Escrituras dicen en el libro de Santiago, dice ahí, que Yahweh resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Entonces nosotros lo que necesitamos es gracia. Gracia. Y cuando nosotros entendamos eso, estoy viviendo una vida de soberbia y necesito obedecer las Escrituras, necesito de apegarme a las Escrituras y de hacer cosas bíblicas y no hacer lo que los hombres me están enseñando. Entonces, una de las cosas que dice aquí, en este verso 14, cuando más la sangre de Mashiach, del ungido, de Cristo, el cual, dice, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, a Yahweh. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Entonces ese es el fruto que tenemos cada uno de nosotros, que estamos sirviéndole al Creador del cielo y de la tierra. Le estamos sirviendo. Pero si no estamos sirviéndole al Creador del cielo y de la tierra, bueno, entonces estamos viviendo una vida equivocada. Vamos a ver más adelante en el capítulo 9 y en el verso 15 lo que siguen diciendo las Escrituras sobre esta reforma. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley o de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 20, diciendo, esta es la sangre del pacto, dice que Dios, que Yahweh os ha mandado. Verso 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22, y así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales
mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró Mashiach o Jesucristo o el ungido en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh. Bendito sea nuestro Mesías, gracias le damos. En el verso 25 dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito sea nuestro Mesías. Le damos gracias por ese perfecto sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque la Biblia dice que estábamos muertos en el pecado. En el verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Verso 28, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a seguir leyendo en el mismo libro, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 1, para seguir con la enseñanza sobre esta reforma, este cambio que ocurrió, pero no en que la ley está abolida o que el Viejo Testamento ya no sirve y que nosotros ya no debemos de estar sometidos a lo que ordena el Viejo Testamento. Esa es una falsedad del diablo, esa es una falsa doctrina. Porque les voy a seguir enseñando conforme las Escrituras y conforme la revelación del Espíritu Santo nos da. Porque para eso siempre nos vamos a pegar a las Escrituras. Vamos a dejar lo que los hombres dicen, lo que los teólogos dicen, lo que los filósofos o cuántas personas que hacen tantos estudios. Pero yo les digo que vamos a obedecer a la Escritura, porque si no nos vamos a meter en muchos problemas. En este libro de los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Verso 2. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense. Dice aquí, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense. Entonces una de las cosas que yo les he comentado en otras enseñanzas y les digo, la religión no va a salvar a nadie. La religión no va a salvar a nadie. Lo que nos va a salvar es nuestro Mesías. Es la fe, es la obediencia que le tenemos a su palabra, obedeciendo al Espíritu Santo. Porque fíjense, bueno, hay muchas prácticas que muchas personas todavía hacen. Es como mucha gente que está en el catolicismo. Van delante de un sacerdote y se están confesando. Pero lo que la Escritura dice aquí, bueno, es que nunca sus conciencias quedan limpias. Eso no va a limpiar la conciencia. Lo que va a limpiar la conciencia es la sangre de nuestro Mesías. Porque eso es un sacrificio perfecto y santo. Fíjense, eso es lo que va a limpiar la conciencia. Cuando uno le confiesa a Él. Porque al que hemos ofendido es al Señor Yahshua HaMashiach o al Señor Jesucristo. A Él hemos ofendido. Entonces necesitamos nosotros confesarle nuestros pecados a Él. Y Él limpiará nuestras conciencias, como dice la Escritura aquí. Pero si nosotros nos hemos estado confesando, le hemos estado confesando al hombre, o al ministro de la iglesia, a un pastor, o no sé a quién, la conciencia no se va a limpiar, porque el hombre no tiene poder para perdonar pecados ni para limpiar la conciencia. Entonces nosotros tenemos que recurrir a nuestro Salvador, a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces nos queda bien claro por quién lo tenemos que hacer. Entonces vamos a ver más adelante, y vamos a ver en el verso 3, y dice ahí, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, dice, más pero, dice, me preparaste cuerpo, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, la reforma. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este capítulo 10 y en el verso 9? Hablando sobre la reforma, y dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, oh Yahweh, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, la reforma. Donde ya las ordenanzas o el orden sacerdotal de Aarón, pues hasta ahí quedó, porque el que tomó el lugar ahora en el orden de Melquisedec, pues es nuestro Señor Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, es el que ha tomado este orden ahora, y ese es el único cambio, esa es la reforma que tenemos. Entonces en el capítulo 10 y en el verso 10 vamos a seguir leyendo, y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo o de Yahshua HaMashiach, hecho una vez para siempre. Aleluya. Le damos gracias. Porque dice aquí. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Como dice la traducción, y decimos en el hebreo, decimos así, en Yahshua HaMashiach. Hecha una vez para siempre. En el verso 10, en el capítulo 10, verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Dice, pero el ungido, pero Mashiach o Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, a la diestra de Yahweh. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Le damos gracias al Eterno, al Creador del cielo y de la tierra, porque nos dio a nuestro Señor Yahshua HaMashiach para que Él se ofreciera por la culpa y por el pecado de nosotros, por la desobediencia. Entonces ahora nosotros tenemos entrada al reino del Creador del cielo y de la tierra por lo que hizo nuestro Mesías. Vamos a seguir leyendo, vamos a ir más adelante, vamos a ir al verso 15. Dice ahí, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y vean este verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjense, después de haber recibido al Espíritu Santo, después de haber recibido la salvación, después de que nosotros nos arrepentimos, hemos venido, hemos aceptado a nuestro Dios, al Dios de los hebreos, a Yahweh, lo hemos aceptado al Señor Yahshua HaMashiach, y entonces ha ocurrido esto. Y si esto no ha ocurrido en la vida de usted, de los oyentes que nos están oyendo, porque yo les digo en la escritura quien está diciendo esto, no soy yo, porque yo estoy leyendo la escritura, y dice aquí, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade en el verso 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ves? Entonces, si la Torah, si la ley ya no estuviera vigente,
Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos una conciencia de transgresión de las leyes? Ya no tendríamos conciencia de que hemos transgredido las leyes. Entonces el problema que hay, el único problema que hay es la falsa religión que ha enseñado estas cosas. Porque nosotros tenemos en la conciencia que hemos transgredido las leyes. Fíjense. Y para eso, bueno, necesitamos leerlas. Y la escritura dice aquí, en este verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Dice Yahweh o dice Hashem. Dice, pondré mis leyes en sus corazones, o pondré la Torah. Pondré la Torah en sus corazones. Y dice aquí, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice más adelante, en el verso 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjense, dice en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach o de Jesucristo, por el camino nuevo, dice y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjense lo que dice en este verso 20, dice, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, sobre la casa de Dios, dice en el verso 22, acerquémonos con corazones sinceros. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito sea el Creador del cielo y de la tierra, porque Él es el único que nos ilumina y nos enseña las Escrituras. Y dice aquí, tenemos esa facultad, ese conocimiento de acercarnos a Él. Fíjense, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de obediencia, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Dice en el verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ven? Vamos a seguir leyendo, vamos a ir al verso 25. Y ahí nos vamos a tener un poco de, bueno, como que vamos a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? Y ahí dice, en el verso 25 de este capítulo 10, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y bueno, aquí es donde muchas personas dicen, bueno, es que yo cómo me voy a dejar de congregar o yo me estoy congregando. Bueno, entonces yo lo voy a llevar con las Escrituras y le voy a decir quién es el que se ha dejado de congregar. Porque les voy a enseñar con las Escrituras quién es el que nos enseñó cómo congregarnos y cuándo nos debemos de congregar. Y vamos a ir al libro de Lucas y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 y en el verso 16 sobre lo que nos enseña nuestro Mashiach o Jesucristo. A mí me gusta hablar y mencionar su nombre, Yahshua HaMashiach, porque es un hebreo, porque es un judío. Entonces una de las cosas que dice aquí en Lucas 4 en el verso 16, vamos a ver qué es lo que hacía nuestro Mesías, porque esto es lo que nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos de seguir las pisadas, las enseñanzas de nuestro Mesías. Lo que hacía Él, nosotros lo tenemos que hacer para no equivocarnos, porque Él siempre nos enseñó. Porque una de las cosas, yo me acuerdo lo que dice ahí en Juan 13, cuando Él le lavó los pies a los discípulos, cuando Él se sentó ahí y nadie quería lavar los pies. Entonces Él dijo, bueno, yo voy a tomar una toalla y le voy a empezar a lavar los pies a los discípulos, ya que nadie lo quiere hacer. Esa es humildad. Y Él nos está diciendo, ejemplo les he dado. Y yo quiero que ustedes lo hagan porque yo les he dado ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros debemos de seguir los ejemplos de nuestro Mesías. Y entonces aquí en Lucas 4, en el verso 16,
para entender esto sobre quién se ha dejado de congregar y no se está congregando en el día que se debe de congregar. Y vamos a ver las escrituras para que no estemos engañados por los falsos ministros, los falsos maestros. Vamos a ver lo que dice aquí en Lucas capítulo 4 verso 16 y dice ahí: vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo, en el día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ven? Vamos a ver qué es lo que hizo el Mesías y en qué día lo hizo. ¿Él lo estaba haciendo en el día primero? ¿Verdad que la Biblia nos enseña aquí? Dice, vino a Nazaret, dice, donde se había criado, en el día de Shabbat, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que era una costumbre, dice la Biblia. Él acostumbraba ir en el día de Shabbat, en el día de reposo, a la sinagoga, a congregarse. Bueno, tal vez puedan decir, bueno, pero ¿dónde más respalda eso la Escritura? ¿Y dónde nos pide eso? ¿Y dónde nos enseña? Entonces les voy a decir, vamos a ir otra vez al libro de los Levíticos, vamos a ir al capítulo 23 y vamos a ir al verso 3 o al verso 2, lo que dice ahí el libro de los Levíticos. Vamos a ver lo que nos enseña sobre el día de reposo y que nos pide Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, no el hombre. Porque el hombre no nos va a salvar, el hombre no está haciendo nada por nosotros. Fíjense, el que lo ha hecho ya es nuestro Mesías. Y dice ahí en Levíticos 23, verso 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y una de las primeras fiestas que tenemos es el día de reposo. Y dice, 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo. Y luego dice, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Entonces ahora vamos a ver aquí, ¿quién ha dejado de congregarse? ¿Quién ha dejado de congregarse? Hay muchas iglesias, yo les he dicho, la iglesia no va a salvar a nadie. La iglesia no va a salvar a nadie. Quien tiene la salvación es nuestro Mesías. Quien tiene la salvación es el creador del cielo y de la tierra, Yahweh, Elohim. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas bíblicas. Porque una de las cosas que yo le voy a preguntar es, ¿usted le cree a los falsos líderes? ¿O usted cree lo que dicen las escrituras, que es la palabra de Yahweh? Entonces aquí es donde vamos a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Bueno, depende su vida espiritual y depende a dónde quiera ir usted al final. Porque la Biblia dice, y acabamos de leer en el libro de los Hebreos, y dice que establecido está que el hombre muera una vez y luego se presente al juicio de Yahweh. Entonces nos vamos a presentar al juicio del creador del cielo y de la tierra y Él nos va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer lo que dicen las escrituras y vamos a ser creyentes en Yahweh. Vamos a ser creyentes en el Mesías. ¿O vamos a ser creyentes de quién? ¿De los falsos ministros? Que los falsos ministros han tratado de apartar a la gente de Dios. Han tratado de apartar a la gente de las escrituras. Porque la gente no lee las escrituras. Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Creador y de decirle a la gente, debe de obedecer las escrituras. Debe de obedecer la palabra que dice el Creador. Vamos a volver al libro de los Hebreos, donde estamos leyendo, al mismo capítulo 10 en el verso 26. Solamente quería tocar este punto que, bueno, causa controversia y que mucha gente dice, bueno, es que yo no me puedo dejar de congregar. Como dice aquí, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero una de las cosas que yo le voy a decir, si usted se está congregando en el día de reposo y está yendo a una congregación que está guardando el día de reposo, no hay ningún problema. Pero si usted está yendo a una congregación y están ustedes haciendo el servicio del día del sol, bueno, entonces yo se lo voy a dejar en su conciencia y solamente le voy a decir que le pida al Espíritu Santo, que le pida al Espíritu Santo que lo convenza
de qué tiene que hacer y cómo tiene que tomar decisiones, porque yo no le puedo decir nada, yo no le puedo sugerir. El Espíritu Santo es quien convence y Él es quien convence el alma y el corazón. Entonces yo le voy a decir, mientras usted lea las Escrituras y lea estos versos, dígale al Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy en desobediencia? Porque nuestro Mesías, Él dice, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Tenemos 10 mandamientos, hay más mandamientos, pero con 10 mandamientos que guardemos, podemos guardar todos los mandamientos. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a terminar este capítulo. Vamos a seguir leyendo en este libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 26, y dice ahí en el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense lo que dice aquí, en este verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sabemos que tenemos que guardar los mandamientos. Y si no los guardamos, fíjense lo que dice la Escritura aquí. Dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice aquí, solamente lo que queda es un juicio, dice aquí. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice en el verso 8, en el verso 28, dice, el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisotee al Hijo de Yahweh? Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Fíjense. Cuando leemos esta escritura, bueno, yo creo que el cuerpo se nos ha de enchinar, porque, bueno, trae un buen mensaje y es poderoso, para que nosotros nos agarremos de las escrituras y obedezcamos las escrituras, porque aquí dice, ¿cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisotee al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, dice Hashem, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aleluya. Que Yahweh nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude. Como yo le dije, que el Espíritu Santo nos convenza de todas las cosas erradas y malas que estamos haciendo. Dice en el verso 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Yahweh vivo o del Elohim vivo. Dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Verso 33. Por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, no perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Yahweh, obtengáis la promesa. Fíjense. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Yahweh, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, por la obediencia, por estar firme. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición,
sino de los que tenemos fe, obediencia, para perseverancia del alma. Aleluya. Le damos gracias al eterno Creador del cielo y de la tierra. Y yo creo que esta enseñanza es una gran reflexión. Y hagamos cosas bíblicas. El tiempo está cerca. Obedezcamos a lo que el Espíritu Santo nos pide y busquemos la revelación del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas, mientras he leído estos capítulos, estos versos de la Biblia, yo espero que el Espíritu Santo le dé conocimiento, le dé entendimiento, y que el Espíritu Santo le dé espíritu de sabiduría para tomar decisiones, porque son tiempos difíciles, son tiempos duros, y vemos una cosa y vemos otra, las religiones, los líderes, cuántas enseñanzas hay. Pero una de las cosas que yo les digo, mientras el Creador del cielo y de la tierra me permite compartir la palabra, yo les digo, vamos a agarrarnos de las Escrituras, vamos a leer las Escrituras, vamos a irnos a los orígenes, vamos a estudiar a profundidad, porque una de las cosas que yo creo que Dios, que Yahweh tiene misericordia de todos los que lo busquemos y estemos obedeciendo su bendita palabra. Que Yahweh los bendiga, que el Señor Yahshua HaMashiach los bendiga y que el Espíritu Santo los acompañe donde quiera que estén. Y bueno, creemos que la sangre del Mesías tiene poder. Aleluya. Amén.